todos y bienvenidos de nuevo al canal de conversaciones de la Fundación Civismo. Hoy, como veis, tengo el inmenso placer de estar con Cayetana Álvarez de Toledo, que la verdad es que no requiere presentación, pero bueno, baste decir, con permiso de la invitada, que es doctora en Historia por la Universidad de Oxford y es diputada del Partido Popular en el Congreso, donde también vicepreside la Comisión de Hacienda. Cayetana, bienvenida. Muchísimas gracias. Que no se me olvide también que Cayetana es una vieja amiga de la Fundación y tuvimos el inmenso placer de otorgarle el Premio Sociedad Civil en el año 2017. Pues como decía Cayetana, es un gran placer, es la primera vez que hablo contigo, así que intentaré que esta conversación sea lo más amena posible, que seguro, espero, sea una distracción también para tu atareada agenda, tanto en política como fuera de ella. Si te parece, podemos comenzar por algunos de los que han sido tus rivales, tanto a nivel ideológico como también político, y tanto fuera de la política como dentro de ella, que han sido, me parece, tanto el nacionalismo como el populismo. ¿Y qué opinión te merece? ¿Qué reflexión puedes hacer especialmente al hilo de la actualidad política, social de nuestro país? Y si has detectado una cierta evolución o involución en estos últimos años, en estos últimos tiempos, especialmente a raíz del referéndum independentista del 1 de octubre del 17. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es verdad, me concedisteis el honor de darme un premio que valoro muchísimo y que aprovecho para agradeceros una vez más. Y, a ver, son preguntas muy grandes, ¿no? El populismo es un concepto que ha sido tan manoseado que prácticamente hay infinitas definiciones de populismo y la palabra se aplica casi a cualquiera, ¿no? Entonces yo intentando resumir y pensando y reflexionando sobre el populismo he llegado a una breve definición que es básicamente el fracaso de la política, ¿no? Yo considero que la política es una actividad noble, es una actividad digna, es una actividad transformadora en el mejor sentido de la palabra, y el populismo en cambio es cuando fracasa la política, pues invade el populismo y socava los sistemas democráticos. Antes el populismo, o digamos las amenazas a la democracia se producían más desde fuera de los sistemas democráticos, es decir, un régimen autoritario, militarotes o de izquierdas o derechas. Y ahora la dificultad que tiene el populismo es que socava las democracias desde dentro, ¿no? Es el burro de Troya de la democracia, como lo llamo yo, y lo he encarnado en una figura que a mí me parece, quién es el populista español por definición es el señor Iglesias, ¿no? Es un señor que ha fracasado en la política y que ahora lo que quiere hacer es que la política fracase, socavando el sistema democrático desde dentro, ¿no? El nacionalismo es una forma de populismo, una especialmente dañina, porque tiene una gran capacidad de movilización, ¿no? El populismo se basa en movilizar los sentimientos, las vísceras de las personas, aquello que tenemos más oscuro, que intentamos reprimir, porque somos seres civilizados, que vivimos en comunidad, y que cuando no reprimimos lleva a manifestaciones, conductas colectivas, airadas, irracionales, movidas por sentimientos y bajas pasiones, la envidia, el miedo, el odio, ¿no? Todo eso que está dentro del ser humano, pero que a lo largo de las civilizaciones hemos ido apagando y reprimiendo. Y el populismo es sacar todo eso fuera para intentar destruir un sistema democrático, ¿no? Y el nacionalismo es la forma más severa y más potente, quizás, de populismo, porque apela a algo que está muy, muy metido en el ser humano, que es ese instinto tribal. Las personas venimos de tribus, venimos de grupos pequeñitos, protegidos unos con otros, y la civilización es un viaje desde la tribu hacia afuera, en comunicación con otros, a ver qué tenemos en común con el vecino, con el que vive más allá, qué tenemos en la común humanidad, ¿no? Y en cambio el nacionalismo es cerrarse en sí mismos otra vez. Y en España, ¿qué nos pasa? Que nosotros tenemos hace muchos años, y de manera especialmente severa en los últimos años, una manifestación doble del populismo de izquierdas, digamos, no podémico, y del nacionalismo populista, todo el mundo separatista y sobre todo en Cataluña, el País Vasco, pero de manera muy, muy acentuada en Cataluña. Y todo eso converge en una zona cero que ha sido Cataluña estos años, ¿no? Barcelona ha sido la zona cero del populismo, del nacionalismo casi europeos y si no me dicen más allá de Europa incluso también, ¿no? Y escenificado en ese terrible golpe a la legalidad constitucional, ese ataque a las libertades, ese ataque a la razón, ese ataque a la paz civil que fue el 1 de octubre de 2017.
que por eso lo definimos como un verdadero golpe de Estado, porque es un asalto a la democracia desde dentro, no por una fuerza extranjera. Yo el populismo, Cayetana, al hilo de lo que comentas, yo y la literatura en general, ¿no? Ve el populismo como... Ve dos vertientes de populismo, una que lo comprende o que lo entiende como una ideología y otra que lo comprende más como un estilo político. A mí me gustaría comentar contigo pues, qué distinciones crees o creemos ver en una y otra vertiente y cuál de las dos, aunque podrían ser las dos, es más peligrosa para la democracia. Y me explico. Por ejemplo, la relación que acabas de mencionar entre populismo y nacionalismo, claramente yo creo que el nacionalismo en ese sentido consume el populismo como si de una ideología se tratase. En cambio, lo que se emplea cada vez más es el populismo, me parece, tanto a izquierda como a derecha, como un estilo político. Lo que dice Benjamin Moffitt, entre otros, ¿no? Como un political style, que dicen. Que no cabe duda es una herramienta quizá eficacísima para lograr votos, sobre todo en el corto plazo, precisamente porque apela a estas cuestiones viscerales. Decía Steve Bannon sobre el movimiento nacional populista que consumía especialmente dos combustibles, el odio y el miedo. Pero entonces la cuestión es, ¿son igualmente peligrosos para la democracia el populismo entendido como una ideología o el populismo entendido como un estilo político realmente aglutina votos y una vez se llega al poder no hay ningún problema? Esto es algo que hasta cierto punto ha hecho el Partido Conservador Británico, por ejemplo. Utilizar un estilo político que se acerca peligrosamente a UKIP, etcétera, pero una vez llega al poder vuelve a ser el Partido Conservador Británico. Yo llegaría a decir que son igualmente peligrosos porque igual que existe una cierta tentación, me parece a mí, igual que es tentador arrojarse, ¿no? Echarse en brazos del estilo político populista para llegar al poder, me parece que puede ser también tentador utilizar ese estilo para mantenerse en el poder, que me parece que es un poco lo que está haciendo el actual gobierno. A ver, no sé qué opinión te merece. A ver, no es una ideología, es decir, no es solo de izquierdas, solo de derechas o de centro. Es decir, el populismo es el hipócrita culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos. Eso es el populismo. Y entonces yo creo tampoco hay que devaluar el concepto aplicándolo a lo que la política siempre ha hecho, que es el politiqueo y la apelación a los sentimientos, etcétera. Es decir, en todo político, digamos, hay un pequeño germen de populista que hay que, en fin, reprimir también, hay que apelar a las razones, a los argumentos, no a los sentimientos, no a las frases hechas facilonas. Es decir, todos los políticos caen a veces en las tentaciones esas. Pero el populismo tiene espurios fines antidemocráticos. Y eso es lo que le distingue, y eso hay de izquierdas y de derechas. Y a estos dos enemigos de la democracia, en este caso nos centramos en la española, habría que unir un tercero, que es ese socialismo cada vez más devenido, derivado quizá en comunismo. Hasta cierto punto hay quienes dicen que el socialismo en España ya no existe. Entre otras cosas porque ya no apela, ya no representa a una masa de la población, quizás sí a unas ideas, pero no hay nadie que se siente representado, están huérfanos de ese socialismo antaño quizá constitucionalista, si es que lo fue, que eso daría para otra reflexión, y es si el socialismo tiene un pecado original que le lleva a, una vez tras otra, devenir en anticonstitucionalista, porque esa es su esencia. Pero cada vez más lo vemos como un comunismo, como un socialismo derivado en comunismo, como decía, y que en España, sorprendentemente, no se produce una condena hacia ese totalitarismo como si se produce hacia los totalitarismos que podríamos decir de derecha, como el fascismo, ¿no? Que esto es lo que ha pasado recientemente en una proposición no de ley que habéis puesto en el Congreso de los Diputados y que ha fracasado porque hay ciertas formaciones políticas en nuestro país, entre otras las que forman gobierno, que no están dispuestas a condenar el comunismo. Vamos a ver, yo creo que se mezclan cosas aquí. Yo creo que hay dos procesos. Uno es la insólita legitimidad moral de la que siempre ha gozado la izquierda y que incluso alcanza el comunismo, es decir, una ideología que ha causado millones de muertos y sin embargo se ha beneficiado de esa legitimidad moral, no solo el socialismo, también el comunismo. Eso lo denunciaba Raymond Aron hace décadas,
decía, en fin, contaba lo que estaba, incluso antes del archipiélago Gulag, lo que está pasando en la Unión Soviética, y todos sus colegas intelectuales franceses, Sartre a la cabeza, como eran de izquierdas, justificaban lo que estaba pasando en la Unión Soviética, incluso a sabiendas de lo que estaba pasando, ¿no? Porque eran de izquierdas y porque la izquierda tiene una legitimidad moral, ¿no? Y eso se arrastra hasta nuestros días. La izquierda sigue gozando de como te digo, una insólita superioridad moral que le blinda frente a la crítica y a la autocrítica, ¿no? Pero eso se esparce casi en todos los países y desde luego aquí en España lo estamos viviendo. Y otra cosa es en qué ha devenido la izquierda contemporánea, que no es solo en eso, ¿no? La palabra comunismo también se utiliza de manera, yo creo que a veces confusa, ¿no? ¿Qué le ha pasado a la izquierda y notablemente a la izquierda española? Que ha abandonado el concepto de igualdad y lo ha sustituido por la identidad. Esa es la gran transformación de la izquierda y la gran traición de la izquierda a sí misma y a sus principios. Eso empezó en mayo del 68, cuando el concepto de igualdad es sustituido por otro tótem ante el cual nos tenemos que arrodillar todos los seres humanos para poder ser considerados dignos, que es las cuestiones identitarias, es decir, el sujeto revolucionario deja de ser el obrero, la clase obrera, y pasa a ser el colectivo feminista, el colectivo negro, el colectivo musulmán, el colectivo homosexual, es decir, se colectiviza la sociedad, se rompe el demos en pedacitos, ya no se busca la universalización ni la igualdad de los ciudadanos en un mundo utópico, sino se reivindican los derechos de esos colectivos. Esa es la transformación de la izquierda. ¿Qué pasa en España? Que eso se aplica sobre un territorio especialmente fértil para eso, porque tenemos nacionalismos, tenemos separatismos y tenemos tribalismos y tenemos identitarismos en distintos territorios. Y la alianza histórica que el socialismo o la izquierda hace con el nacionalismo ya a principios del siglo XX se refuerza y se fortalece con esta deriva identitaria, por tanto reaccionaria de la izquierda, lejos de sus principios ideales de igualdad, involuciona hacia posiciones, en fin, tribalistas y nacionalistas de los siglos XIX en alianza con los separatismos. Eso es lo que ha pasado en la izquierda española en los últimos 40 años y por eso Félix Ovejero y de verdad intelectuales de izquierdas denuncian y hablan de la deriva reaccionaria y de la involución y de la, casi ellos hablarían de la derechización, pero digamos de la involución de la izquierda hacia posiciones tribalistas y en fin, antivinculadas con la tradición republicana ilustrada de la libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Eso es la involución general. Y luego viene un nuevo fenómeno, bomba, que rompe ahora ya en los últimos años, que es que esos identitarismos, que en España ya estaban afincados en el tema nacionalismo y separatismo, se le añaden nuevos sujetos, es decir, el feminismo de tercera ola. Y otros, pero sobre todo el feminismo de tercera ola en España. En Estados Unidos también está el revanchismo racial, todo el mundo de Black Lives Matter, etcétera, pero aquí sobre todo es el feminismo de tercera ola, que es otro fenómeno identitario ante el cual la izquierda se arrodilla y nos obliga a los demás a arrodillarnos, también con su proyecto de división y fragmentación de la sociedad para reinar sobre los pedacitos divididos, ¿no? Y ese es el proceso, y frente a eso lo que hay que hacer es reivindicar ideas liberales, mundo liberal conservador, pero mucho más allá de eso. Son ideas ilustradas, ideas de libertad, de igualdad, incluso de fraternidad, ideas que están vinculadas a la ilustración, es decir, a lo que ha hecho posible la evolución de la sociedad y su prosperidad y su modernización en los últimos 300 años. Hay que volver a los basics, ¿no? Retornar. Eso me lleva... O sea, me parece brillante la exposición que haces. Me lleva el libro reciente de Douglas Murray, de La masa enfurecida, se ha traducido en España, ¿no? Sí. The Madness of Crowds, en el que habla de toda esta política identitaria, se centra en el identitarismo que mencionas, que viene a sustituir esa igualdad ante la ley, que no estaba mal, de hecho era lo mejor a lo que podíamos aspirar quizá, y lo mencionan como que nos hemos pasado de frenada. Él creo que utiliza la metáfora de un tren que cuando está a punto de llegar a la estación de repente acelera y descarrila, claro, y destroza todo a su paso, etc. Cuando estamos a punto de lograr la igualdad ante la ley entre los sexos, de repente pues llega el movimiento feminista de la tercera ola y sustituye esa igualdad ante la ley por claramente una desigualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Cuando estábamos a punto de lograr acabar con la homofobia en un sentido más sistémico, pues de repente llega el colectivo LGTBI y se adueña de esta causa, etc. Cuando estábamos a punto... Y entonces tú lo ves como efectivamente que nos hemos pasado de frenada, lo ves como una evolución natural de estas sociedades abiertas, de estas democracias liberales en las que tenemos la suerte de vivir.
No, yo creo que lo describe bastante bien y en un punto de ese hay, pero insisto que también hay un proyecto ideológico detrás. La izquierda se queda sin relato y necesita un nuevo relato, y el relato es los derechos de los colectivos minoritarios, en lugar de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que era el gran relato de la izquierda, ¿no? Y entonces se produce un fenómeno que Emmanuel Macron ha descrito para el caso islamista, pero que es perfectamente aplicable a toda forma de política identitaria, que es el separatismo. Macron pronuncia un discurso muy importante en el mes de octubre, más o menos del año pasado, dirigiéndose al fenómeno islamista, y él denuncia ese intento que tiene el islamismo en Francia de crear una comunidad separada de la republicana y laica, es decir, con sus propios códigos de conducta, sus propias casi leyes, sus propios, en fin, usos y costumbres, y lo llama separatismo, ¿no? Y entonces hay una gran polémica y una reacción brutal, pero yo reflexionando sobre eso pensé, efectivamente, lo que él describe sobre el separatismo de esos movimientos identitarios es perfectamente aplicable a todas las otras políticas identitarias. Desde luego al nacionalismo, que sufrimos nosotros, también al nacionalismo centrípeto, es decir, a los países nacionalistas, al lepenismo de alguna manera, buscan compactar una sociedad en oposición y por tanto en segregación, en separación a otras, llámese negros, musulmanes, inmigrantes o lo que fuera, y desde luego también al feminismo de tercera ola, que crea una separación entre hombres y mujeres como colectivos llamados a enfrentarse por sus características innatas, a lo que está pasando en Estados Unidos con todo el mundo del revanchismo racial, ¿no? El Black Lives Matter, que hace culpables a personas nacidas en el día de hoy por el hecho de ser blancas de lo sucedido hace 500 o 400 o 150 años con la población negra. Es decir, son movimientos separatistas que separan. Y fíjate, y esto es una reflexión que he hecho alguna vez públicamente pensando sobre esto, porque además estoy escribiendo un libro y me obliga a reflexionar más a fondo, todos estos movimientos tienen los mismos elementos e ingredientes, es decir, empiezan con la colectivización, hay que colectivizar al grupo, ¿no? Las mujeres como colectivo, los negros como el colectivo, los musulmanes como colectivo, ¿no? Se compacta la sociedad en un pequeño colectivo. No se admiten discrepancias dentro del colectivo, todas las mujeres tenemos que pensar igual, todos los negros tienen que pensar igual, los musulmanes tienen que ser iguales, es decir, se compacta y se crea un granítico colectivo artificial. Cualquier disidente es llamado de todo, ¿no? Antimujer, machista, incluso a mí, cosas así. Segundo elemento que se hace es el victimismo, que opera. Ese colectivo no solamente es un colectivo compacto, sino que además es víctima. Entonces tiene en fin, el blindaje del colectivo víctima. Eso lleva a la segregación, es decir, se segrega la sociedad. Mujeres versus hombres en este caso, luego hay otros, ¿no? Musulmanes, creyentes, etcétera, blancos, negros. El cuarto elemento es la cancelación, que se llama ahora, que es la vieja intolerancia o la represalia a cualquier pensamiento, es decir, cualquiera que discrepe tanto dentro de ese presunto colectivo como fuera sobre lo que está sucediendo, es tachado de todo, ¿no? Islamófobo, machista, fascista, racista, es decir, la cancelación pura y dura. No se acepta una crítica a ese colectivo blindado. Y el elemento ya final, que es en el fondo la culminación del delirio y de la utopía de esta de izquierdas, es la polarización máxima de la sociedad. Porque esos elementos llevan a la confrontación. Es decir, cuando unas mujeres se dice como tal, no sé qué, contra los hombres, llevas a la guerra de sexos, ¿no? A la discriminación y a la guerra de sexos. Porque, fíjate, y ya con esto acabo, que me alargo mucho, la perversión que todo esto significa, porque esto se carga el principio básico de la Ilustración y de la modernidad política, que es que al margen de nuestro color de piel, de nuestro sexo, de nuestras condiciones sociales, de nuestra religión, de lo que profesemos, somos iguales. Y con esto ya no. Y cuando esto se vuelve muy peligroso, es cuando no solamente es una cuestión retórica, es decir, puramente discursiva, sino que además se lleva a la ley. Es decir, cuando se aprueba, se aplican leyes que legalizan la discriminación en función del sexo, color de piel, etc., eso es literalmente una vuelta atrás, pero décadas y siglos, ¿no? La ley de violencia de género, que establece penas distintas en función de si has nacido hombre o mujer, es decir, yo soy más presuntamente inocente que tú. Que soy presuntamente culpable. Tú eres presuntamente más culpable que yo, ¿vale? Entonces yo soy más yo he nacido mujer y por tanto yo no miento y por tanto a mí hay que creerme. Es que es una barbaridad, eso es una aberración. Eso se carga el Estado de Derecho y se carga, en fin, el principio básico de la igualdad de los ciudadanos y las personas, los seres humanos nacidos libres e iguales. Sí, y se carga el principio de neutralidad en la justificación de las decisiones que toma el Estado liberal.
porque efectivamente se produce esa discriminación. Cayetana, ¿tú crees que esta sustitución de la igualdad ante la ley por la identidad, algo que protagoniza, como decías, la izquierda, sin que sirva de justificación para nada, pero es ayudado por el hecho de que hemos perdido, por lo menos en algunos países, o quizá no tenemos ya desde hace un tiempo, un proyecto común? Es decir, esa colectivización de ciertos grupos, ¿no? Esa vuelta al tribalismo a la que hacías referencia, es ayudada por el hecho de que hemos perdido un poco el norte en cuanto a qué queremos conseguir, pues eso, como proyecto común de país, qué aspiraciones tenemos, cuál queremos que sea nuestro papel en el mundo, etcétera. Sí, son dos cosas, pero también hay que tener cuidado de no pasarse de frenada en la reacción, ¿vale? Que eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. O sea, yo he sido muy crítica del trumpismo desde el primer día cuando fui a la inauguración de Trump como periodista, escuché su discurso, vi lo que estaba pasando ahí y yo vi claramente el péndulo identitario. Es decir, los años de Obama avanzó en esta fragmentación de la sociedad, lo que pasaba en las universidades, en el debate público, etc. Y los años de Trump fueron una reacción identitaria a eso. Entonces, América primero, etcétera, etcétera. En la retórica y en los hechos, una búsqueda, digamos, una reacción de un nacionalismo americano frente a la ruptura del demos. Y lo importante es mantenernos en la gran posición que no es el centro vacío, el centro de la nada, que algunos confunden con el centro, sino el gran espacio de la ilustración, el gran espacio de la modernidad, de la convivencia, de la civilización, de lo que es correcto, de lo que es racional, de lo que es humano, que es el de los principios y la igualdad ante la ley. Por supuesto, con elementos, o sea, un país tiene su historia y debe conocerse, lo bueno y lo malo, las dos cosas. No caer en las mentiras y en la mitología. Un país tiene lazos comunes, tiene una lengua común que tiene, por el hecho de ser una lengua común, un valor. No porque sea el español, tiene una lengua, el español porque es que es español y vale más que otros. No, es que tiene un valor porque es una lengua que compartimos, 48 millones de personas en España y unas 500 millones en el conjunto, en fin, del mundo, ¿no? Y eso nos permite comunicarnos, y comunicarnos unos con otros tiene un valor moral, es la capacidad de acercamiento entre personas distintas, ¿no? Entonces, la famosa distinción entre lo que es patriotismo y lo que es nacionalismo, yo la tengo muy clara. Y yo creo que alguna gente no la tiene tan clara. No, coincido plenamente. Al hilo de lo que mencionabas antes, de que la izquierda, cuando hablábamos de los pecados originales de la izquierda, y si, por ejemplo, en España puede retornar al constitucionalismo, esperemos en el corto plazo, etcétera. Has hablado de, creo que no has dicho carácter revolucionario, pero sí reaccionario de la izquierda, como una de sus señas de identidad, o quizá del comunismo, ¿no? Ese carácter reaccionario, hablando también de la cultura de la cancelación y todo esto, me gustaría preguntarte por esta enmienda a la totalidad que se le está haciendo a Occidente, a todo lo que representa Occidente, más allá de un bloque geográfico, ¿no? A los valores y principios, que quizá hemos visto especialmente en Estados Unidos en esta última campaña presidencial, donde ya no es que Estados Unidos tenga algunos problemas, como todos los países, que tiene que solucionar, y quizá con cierta urgencia, sino que es el país más racista, homófobo, lo que fuera, machista de la historia. A mí me parece, es un poco como querer zarpar a toda costa de unas costas, valga la redundancia, sin saber muy bien qué hay al otro lado. O sea, es un poco rumbo a lo desconocido, diciendo que lo que tenemos en tiempo presente es netamente negativo, es normativa e instrumentalmente malo, y que por tanto tenemos que salir de aquí a toda costa, sin realizar ese proceso de reflexión y ver a dónde vamos, ¿no? A dónde nos lleva como digo, esa enmienda a la totalidad, ese abolicionismo a lo que representa Occidente. A ver, los españoles podemos sentar cátedra a los americanos sobre estas cuestiones. Es decir, el autoodio español es un clásico de los siglos. Es decir, yo he estudiado el siglo XVII, está llena de la autoflagelación, la introspección destructiva y sobre todo el autoodio. Es decir, está lleno de españoles que detestan su país y no solamente lo detestan, sino que además se dedican y en fin, empeñan en destruirlo, ¿no? Entonces, ahora que lo hagan muchos americanos, simplemente debería despertar nuestra simpatía y ayudar a los americanos a que no caigan los errores españoles, ¿no? Porque eso no va a ninguna parte, ¿no? Pero sí, eso es una cosa, en fin, que responde a un cierto complejo intrínseco, que en general también movido por sectores de izquierdas que no creen en los valores occidentales de verdad y que les parece que otras soluciones son mejores. Es decir, que ahora te ensalzan el modelo chino como una solución extraordinaria y eficaz a los grandes problemas de las crisis generales,
o que les parece que, no sé, siguen como soñando con la utopía cubana cuando 60 años después y de su devastación, ¿no? Lo más peligroso, lo que sí tiene, lo que hay que cuidar y lo que en estos momentos hay que estar muy, muy alertas, es ante la tentación de personas ya más sensatas y más razonables, ante las crisis grandes que se producen, de pensar que al final entregar tu libertad, un poquito de tu libertad a cambio de protección y seguridad es un buen negocio, ¿no? Y que el modelo chino, que se empieza a exportar como una solución más feliz a los grandes problemas de gestión de una pandemia, por ejemplo, o cosas así, pues no está tan mal, ¿no? Y esa tentación es muy peligrosa, porque ese pacto mefistofélico siempre sale mal. O sea, siempre aquellos que te dicen, tú entrégame tu libertad a cambio de que yo te ofrezca y te garantice tu protección, te están engañando. Y mucha gente cae en esa tentación y acabarás perdiendo tu libertad y también tu protección y tu seguridad. Eso es un clásico. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué eso funciona tantas veces cíclicamente a lo largo de la historia? Porque hay un concepto muy difícil para el ser humano y a su vez imprescindible para su prosperidad y para su propia libertad, que es el de la responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. No hay, no existe. Y la responsabilidad es algo muy fastidiado porque significa que te vas a hacer cargo de tu propio destino. Vivimos en un estado del bienestar donde nos protegemos unos a otros, tenemos unos sistemas enormemente civilizados, pero al final de cuentas ni hay culpables ajenos, ni eres una víctima, ni te van a resolver todos tus problemas, ni el papá Estado, ni el abuelo Europa, ni el vecino del cuarto, ¿no? Es decir, al final tu vida está en tus manos. Y eso es un mensaje que a la política le cuesta mucho defender, reivindicar, porque el político teme perder votos. Es decir, no, os ofrezco vuestra responsabilidad, y la gente, no, lo que quiero es tu protección, ¿no? Pero poder ofrecerle como, en fin, como es debido, con la verdad por delante a los ciudadanos, un discurso que apele a su responsabilidad también en el devenir de sus vidas es lo más sensato y lo más digno que puede hacer un político. Y más en estos momentos, por hacerlo aterrizar. Es decir, Europa, y vamos a hablar ya de España directamente, afronta un futuro muy difícil. Es decir, aquí hay una convergencia en España de una pandemia y de un proceso separatista que ha causado estragos, ¿no? Basta ver lo que ha pasado en Barcelona, la marca Barcelona, lo que está pasando en los bares, la hostelería, el país cerrado. Es decir, vamos a necesitar unas grandes dosis de responsabilidad, de sacrificio, de esfuerzo, ¿no? Para salir adelante. No nos van a pagar todo desde Europa. Europa no es un maná celestial con fondos infinitos, ni el Estado lo puede pagar todo. Y entonces va a haber que decirle a los españoles, hagamos estos esfuerzos. Y estos sacrificios serán útiles. Y marcar un horizonte, y decirles qué sacrificios y en qué medida y en qué plazos y hasta qué punto van a ser profundos. Y hablarles con la verdad. Porque al final hay un tema clave en la política, y creo que orillado en la política, que es que este asunto de hablar a la gente como adultos, a los ciudadanos como adultos, y decirles la verdad. El ciudadano puede entender y puede asumir un sacrificio si sabe de qué va, si te cree porque le estás diciendo la verdad y si es útil al final. Lo que va a llevar mucho peor es un sufrimiento disfrazado de otra cosa, revestido de celofán y de palabras huecas y que acaban en lágrimas como casi siempre. A ver qué político tiene el valor de apelar a la responsabilidad, que ese es otro tema, ¿no? Y efectivamente el vértigo que da la responsabilidad personal. Por acabar en un tono más positivo, porque es verdad que en tono en mea culpa hemos entrado directamente a la crítica a estos enemigos de la democracia, especialmente española. Cayetana, tú has dicho en varias ocasiones que tú eres española por elección. Entonces entiendo que España merece la pena para ti. Sí, ¿Por qué sigue mereciendo la pena? ¿Y cómo podemos, en cierta medida, tanto a nivel política, que ya lo hemos discutido, pero también a nivel social, ¿no? desde abajo hacia arriba, cómo podemos ir salvando esas líneas de falla que la izquierda especialmente se esfuerza en crear a través de esta política identitaria? A ver, esto se vincula con algo que hablábamos antes, ¿no? Me preguntabas por el discurso de lo común en España y es verdad que en estos últimos 40 años ha habido un déficit de reivindicar la España constitucional o la historia española y lo bueno de España, ¿no?
Y España es una democracia ejemplar en muchísimos sentidos. Evidentemente no es una democracia perfecta ni es un país perfecto, ninguno lo es. Es una nación como todas con grandes claroscuros y con una historia muy difícil, una historia de guerras civiles, de pronunciamientos, de desgarros, ¿no? De dictadura, ¿no? Mucho. Y sin embargo que hizo una transición a la democracia de manera extraordinaria, ¿no? Pacífica, ¿no? Difícil porque no hay que mitificar la transición, pero pacífica, que fue capaz de reconciliar en un proyecto de vida en común un país enormemente diverso, más diverso que la mayoría. Es decir, aquí hay republicanos, hay monárquicos, hay ateos, hay creyentes, hay catalanes, hay castellanos, hay gallegos, vascos, en fin, esto es una pequeña Europa en sí misma, España, ¿no? Es un país enormemente plural. De hecho, la empecinada voluntad de vivir juntos los distintos es la definición que yo hago de España. Y lo es y lo sigue siendo. ¿Y qué requiere? Requiere fortaleza, coraje, reivindicar lo que tiene esto de bueno, saber lo que tiene de malo, corregir lo que tiene que ser reformado, pero nunca de la voluntad de ruptura. Hace un momento me hablabas, ¿no?, del proyecto comunista. Y curiosamente el mundo de este Pablo Iglesias y toda esta gente ni siquiera no son, de hecho, detestaban al Partido Comunista de Carrillo de la transición, si reivindican más con Paracuello, si quieres, pero al Carrillo del PC de la transición, el que a partir de los años 50-60 en adelante hace una evolución, esta gente no se identifica con ese Partido Comunista. Estos son el FRAP, y el FRAP es un movimiento, una organización terrorista en su día, que buscaba la ruptura y la destrucción y el descarrilamiento del proceso de reforma y de reconciliación que fue la transición. Y contra eso hay que organizarse y hay que reagruparse, contra la ruptura y contra el rencor y contra la irracionalidad. Y eso significa agrupar a todos los demócratas, toda la persona que está a favor de la reforma, de la reconciliación, de la reagrupación, de la racionalidad y trabajar conjuntamente en defensa de un sistema constitucional. Y eso, ya como casi idea final, ¿no?, son dos cosas. Por una parte, trascender la pura dinámica de partidos de ahora, es decir, esto va más allá de un solo partido, esto va a requerir conseguir a nivel político una mayoría que va más allá de los 175, es decir, por lo menos 176 escaños para conseguir una mayoría, y esto ha de hacerse ya, no de cara a 7 años, esto es urgente, tiene que hacerse ahora. Es decir, reagrupar un espacio muy, muy amplio, ¿no?, que incluye a liberales, a conservadores y a lo que yo llamo progresistas ilustrados, ¿no? Gente que no está en la deriva identitaria, sino que realmente quiere potenciar y fortalecer ese suelo transversal que fue el modelo constitucional, ¿no? Reagrupar a todo ese espacio y luego plantar cara en la batalla de las ideas, en la batalla cultural frente a quienes buscan la involución y la ruptura, ¿no? Y eso es a veces contracorriente, pero se puede hacer. Y no solamente se puede hacer, sino que está empezando a hacerse. Y eso es mi nota optimista. Hasta hace algunas semanas o meses había más motivos para ser pesimistas. A mí el pesimismo no me gusta nada, no lo soy. De hecho, me parece el pesimista, como dijo Rosa Belmonte, un maleducado en general. Y además me parece que no hay que darle nunca la razón a los profetas del fracaso español, ¿no? Pero había motivos para una cierta melancolía, ¿no?, y pensar que esto iba a ser un largo proceso de decadencia, de declinación española, uno más. Y yo creo que ahora ya empieza a haber señales luminosas, señales optimistas de movilización, de reagrupación, de coraje al servicio de las ideas y de defensa de un proyecto común. Pues Cayetana, con esta nota tan o más positiva nos despedimos. Ha sido un placer. Espero que podamos repetir pues en breve, cuando tu agenda lo disponga, pero yo estaré encantado de repetir esta conversación que me ha parecido interesantísima. Y a todos vosotros que nos seguís, por favor no olvidéis suscribiros en este canal para ver, ojalá, conversaciones tan interesantes como esta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.